Todos reconocemos bien que en el hogar, en la escuela, en el Estado y gobierno, tiene que haber autoridad para que reinen el orden y la paz. La misma necesidad existe en cuanto a la religión. Algo tiene que reconocerse como la autoridad única y final. Sobre este punto hay mucha disensión y controversia. Reconociendo distintas autoridades, las diferentes iglesias andan separadas en división. Los que formamos la Iglesia de Cristo afirmamos, sin miedo de contradicción, que las Escrituras del Nuevo Testamento, los 27 libros de Mateo a Apocalipsis, son la autoridad final en la religión de Cristo Jesús. Con esto no quiero decir que es solamente una autoridad entre muchas, sino que es la única autoridad y la autoridad final. Muchos líderes religiosos niegan esta verdad y tienen sus razones, puesto que el Nuevo Testamento no incluye mucho de lo que quieren practicar. Se hallan en la necesidad de fabricar otras autoridades de igual importancia para que sus innovaciones tengan algo de apoyo religioso. Para ellos es de igual autoridad e importancia la llamada tradición apostólica y la enseñanza de la Iglesia. Si las Sagradas Escrituras no hacen mención de una cierta práctica o creencia de su Iglesia, ¿qué importa? ¿No hay tradición o enseñanza infalible de la Iglesia para apoyarla? Así es como contestan. Me dirijo, queridos amigos, oyentes, en esta lección a gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que cree que es un libro inspirado y que su mensaje fue dado por el Espíritu Santo. Así creo yo, como otros muchos millones. Pero de estos hay muchos que no quieren aceptar la afirmación de la Biblia de ser la autoridad completa, final y única en la religión de Cristo. Pero si este gran libro es de Dios, no puede mentir. Y si afirma ser un libro inspirado, seguramente lo es. Vamos a ver si así lo afirma ser. Estando Jesús con sus apóstoles, les hizo esta promesa registrada en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y a esos mismos les dijo en el capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa de dirección sobrenatural del Espíritu Santo fue cumplida el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Aquel día, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dio que hablaran. Años después, dijo el apóstol Pablo estas palabras en Hechos capítulo 20, versos 20 y 27. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Jesús había prometido a sus apóstoles toda la verdad y ahora dice Pablo que la había declarado. Evidentemente, todo el consejo de Dios ya había sido anunciado. No hay cosa nueva que revelar. Las supuestas revelaciones nuevas y los dogmas nuevos de las iglesias modernas no son del consejo de Dios. En Judas, versículo 3, leemos estas palabras:
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí afirma Judas que la fe, que es el Evangelio de Cristo, ya ha sido dado una vez por todas. Mis amigos, si los discípulos del primer siglo tenían toda la fe de Cristo entregada a ellos, ¿qué cosa nueva puede recibirse hoy como parte necesaria de esa fe? Pues nada. Ahora, leamos algunas palabras de Pablo escritas a los Efesios en el capítulo 3, versos 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así, Cristo cumplió su promesa a los apóstoles de revelarles toda la verdad y todo misterio. Pablo escribió esta misma cosa a los Efesios, la cual podían ellos entender al leerla. Queridos oyentes, si la gente humilde de Éfeso podía leer las Escrituras y entenderlas, ¿por qué dicen algunos hoy en día que no lo podemos nosotros? ¿Que las Escrituras son para ellos solamente? Es que estos llamados clérigos no quieren que la gente en general lea las Escrituras y se dé cuenta de su contenido. Pasemos ahora a otro pasaje. A Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo, además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Nuevo Testamento afirma que sus escrituras quedan escritas para producir la fe en Cristo, la fe que salva, que da vida eterna. ¿Qué más podrían ofrecernos las tradiciones y dogmas nuevos de las iglesias humanas? El siguiente texto del Nuevo Testamento que quiero que notemos es 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Este pasaje solo da muerte a la falsa doctrina de que no es la Biblia la autoridad final y única, de que hay necesidad de otras fuentes de autoridad aparte de las Sagradas Escrituras. Escuchemos con mucha atención estas palabras de Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios es capaz de hacernos perfectos en toda buena obra, no hay más creencias ni prácticas que puedan revelarnos las tradiciones de los hombres. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 6, hallamos esta exhortación. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Tenemos que aprender esto de no ir más allá de lo que está escrito. El mundo religioso está dividido porque siempre va más allá de lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. En el mismo libro a los Corintios, en el capítulo 14, verso 37, hallamos estas palabras de Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Las Escrituras representan los mandamientos de Dios. Todos tenemos que admitir que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cabeza de su iglesia y que tiene toda la autoridad. En Juan 12:48 hallamos estas palabras de él. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todo el mundo va a ser juzgado por las palabras que Cristo ha hablado. El Nuevo Testamento es el registro de esas palabras y de aquellas que Él autorizó que se hablaran. Hay muchos otros textos del Nuevo Testamento que podemos agregar a estos ya mencionados y leídos, pero falta tiempo. Estos bastan
para la persona sincera y honesta que está dispuesta a recibir la verdad. Las escrituras del Nuevo Testamento constituyen la única autoridad final en la religión de Cristo Jesús. Si todo el mundo que reclama creer en Cristo siguiera esta autoridad final, no habría una multiplicidad de iglesias en el mundo religioso hoy en día. No habría confusión religiosa por todas partes. Han surgido muchas prácticas y creencias desconocidas en el Nuevo Testamento como resultado de aceptarse otras autoridades en la religión de Cristo Jesús, como por ejemplo concilios eclesiásticos, la infalibilidad del Papa, las tradiciones orales y escritas y los cánones y leyes establecidos en concilios. Nunca habrá unidad entre los creyentes en Cristo mientras que los líderes religiosos rechacen el Nuevo Testamento como la única autoridad final. Nunca seremos una cosa en el Señor mientras no se respete esta autoridad escrita. Siendo escrita, no cambia. Lo hablado siempre varía y cambia. La fe, una vez entregada a los santos en el siglo I, es suficiente para nosotros hoy en día. Obedezcámosla y sigámosla fielmente, como está escrita en el libro de Dios, el Nuevo Testamento. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar, que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso cantar.